Muy buenos días o muy buenas tardes, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Hacemos un nuevo en vivo para compartir nuevamente el Evangelio, para que el cristianismo comprenda la Biblia y comprenda la salvación. La salvación bíblica no es la salvación que se les ofrece a los cristianos hoy en día, en que se les hace creer que son salvos por pertenecer a una denominación. En la Biblia, el Señor Jesús, en el libro de Juan, nos escribió: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que halláis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Así que la forma en que nosotros somos salvos no es a través de una denominación o por pertenecer a una denominación, sino que los parámetros de la salvación del hombre, según Jesús, están en la vida de Cristo, revelada en la Biblia. Repito, por eso Jesús nos dice en la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que halláis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Y Juan 17:3 dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por lo tanto, yo puedo ser miembro de una iglesia y no conocer a Cristo, pues puede ser que aún siendo cristiano, católico o evangélico o protestante o pentecostal, nunca haya tomado yo en mi vida una Biblia. Así que hoy los cristianos piensan ser salvos no por el evangelio, sino por pertenecer a una denominación. Y eso es catolicismo, eso es paganismo. Cristo nos dice que la vida eterna está en la Biblia. Y Juan nos dice que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, al Padre y a su Hijo Jesús, a Dios nuestro Padre y a Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, la salvación no es que yo pertenezca a una denominación. De eso no se trata la salvación. La salvación trata de que tú y yo conozcamos a Jesús y a su Padre en la Biblia. Y la Biblia nos va a revelar los parámetros y las exigencias que Dios le hace a su pueblo para que este pueblo sea puro, limpio, sin pecado y dispuesto para subir al cielo. La forma en que nosotros somos salvos lo vamos a encontrar por ende en la Biblia y no en las palabras de los pastores o de los sacerdotes. Porque los pastores y sacerdotes pertenecen a un status quo o a denominaciones que se unen con el Estado. Y para unirse con el Estado tienen obligatoriamente que abandonar el Evangelio y comenzar a enseñar a la gente un falso Evangelio. Un Evangelio más bien tergiversado. Y por lo tanto una salvación tergiversada y un Jesucristo tergiversado. Quiero que primeramente oremos al Señor para que Dios nos bendiga. Así que para que este día venga lleno de bendiciones, por favor acompáñenme en oración. Padre nuestro que está en los cielos, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Y en esta mañana o tarde pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos que la sangre bendita de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos limpie y nos redima de toda maldad. Danos tu Santo Espíritu y la comprensión de las Escrituras y la comprensión de la salvación que es en ti y en tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y bienvenidos nuevamente a este estudio. Vamos a comenzar con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a estudiar lo que los teólogos llaman la escalera de Pedro, que es la forma en que Dios nos expresa cómo tú y yo podemos dejar de pecar o vencer el pecado y ser salvos del pecado en Cristo Jesús, siguiendo el ejemplo y las obras que Cristo nos delegó o nos dio como ejemplo en su vida humana. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 3. Simón Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Así que el Padre, a través de su Hijo, nos ha llamado a nosotros que vivíamos en tinieblas y en pecados y en delitos, a nueva vida, a la luz de Cristo. Y una vez que estamos en la luz de Cristo, tenemos que compartir esa luz con los demás. Eso mismo nos dice Pedro, pero no en segunda de Pedro, sino en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, si nosotros somos llamados por Dios a través de Jesús para abandonar las tinieblas de este mundo o el pecado y acercarnos a Dios y a su Hijo Jesús, tenemos que salir de las tinieblas e ir a la luz de Cristo y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado al cristianismo verdadero, no a participar el fin de semana de una denominación, sino a participar todos los días del cristianismo. Pedro, Juan, Pablo y el mismo Jesús eran cristianos todos los días, no solamente el domingo o el sábado, sino todos los días. Y todos los días ellos hacían la obra de evangelizar. ¿Por qué los cristianos no creen que pueden guardar los mandamientos? ¿O por qué los cristianos no creen que se pueden guardar los mandamientos o vencer el pecado? Porque eso es lo que te ha dicho tu pastor. Y el pastor no es Cristo, ni tampoco un apóstol ni un profeta, sino que es un mundano que se dedica a las cosas del mundo. Cuando nosotros nos dedicamos a las cosas del mundo, el ocio y los vicios y las tentaciones de Satanás vienen a nosotros para llevarnos al pecado y hacernos caer. Pero lo que vamos a estudiar ahora y lo que Pedro nos quiere enseñar es que si nosotros recibimos el llamado al cristianismo o a pertenecer al cristianismo o a la iglesia de Cristo, hemos sido llamados para predicar el evangelio, no solamente el domingo o el sábado o el fin de semana, sino todos los días de la semana y todos los días de nuestra vida. Si tú te dedicas 100% a predicar el evangelio, como Jesús, Pedro, Pablo se dedicaron 100% a predicar el evangelio para que tú y yo ahora seamos cristianos, entonces nosotros primeramente estamos en deuda con Dios. Y en segundo lugar, si no cumplimos esa función, estamos en peligro de caer en pecado y perdernos. Pero la herramienta que Dios nos da para vencer el pecado y para guardar los 10 mandamientos es que nos pongamos a hacer la obra que Cristo nos ha delegado a través de su ejemplo y de su vida. Es por eso que primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que permanece en mí debe andar como yo anduve. Por lo tanto, nosotros para permanecer en Cristo y no en el pecado, tenemos que andar en las pisadas de Jesús, haciendo el bien a los demás, compartiendo el evangelio. Yo sé que muchos tenemos que trabajar en el mundo, en la oficina o en la construcción, pero aún así, aún allí, comparte a Cristo, habla de Jesús y el Señor te entregará su Espíritu y te fortalecerá en su gracia. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos en pecado, sino en la gracia de Cristo, que es el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nos destinamos a llevar el Evangelio a otras personas. Y el Padre nos entrega su Espíritu y así su presencia nos santifica, nos fortalece y nos libera del pecado. De manera que cuando usted y yo estamos aquí durante un tiempo indefinido, compartiendo la Escritura, no tenemos tiempo para pecar, ni para pensar en cosas malas, ni para ser tentados. De manera que la seguridad para nosotros es que nos mantengamos siempre siendo iglesia, pueblo, hermanos, compartiendo el Evangelio entre nosotros, pero también con los demás que no conocen el Evangelio ni conocen a Jesús. Si tú te entregas a una vida evangelística, misionera, de ayudar a Jesús, a los apóstoles y a los profetas, de llevar el Evangelio a todo el mundo, vas a vencer igual que Jesús, igual que los profetas, igual que los apóstoles, al pecado y a Satanás. Porque en la obra de Jesús, permaneciendo en sus pasos, haciendo sus obras, es que nosotros somos libres del pecado
y de toda tentación. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Apocalipsis 2, versículo 26. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y eso es lo que Pedro nos está queriendo decir en el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, que estamos estudiando en este momento. Repito, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, con todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero también la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 lo siguiente. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hoy se nos enseña que no tenemos que guardar los mandamientos, pero eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos que guardar los mandamientos y en eso consiste en conocer a Dios. Por lo tanto, cuando en Juan capítulo 17, versículo 3 dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, quiere decir lo mismo que Juan nos dice, pero ahora en 1 de Juan 2:3, que conocer al Padre y al Hijo es guardar sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero los mandamientos no se pueden guardar por el poder humano. Tú y yo no podemos guardar los 10 mandamientos. Por lo tanto, Dios nos ha dado una obra en la cual tenemos que mantenernos siempre trabajando, que es evangelizar a los demás. Por lo tanto, en este tiempo en que tú y yo estamos estudiando la Escritura, no le damos tiempo ni cabida a Satanás. Y por ende podemos guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos no es que usted tenga que estar leyendo todos los días la ley, ni sabiendo cuáles son los 10 mandamientos, sino simplemente apartarse del pecado. Y Dios va a ir purificando tu vida y te va a ir perfeccionando y santificando durante tu vida cristiana, desde que te bautizas hasta que eres sellado por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa gracia y paz que Dios nos envía a través de su Hijo, que es el poder de la gracia divina que Cristo nos da para fortalecernos. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo guardar los mandamientos y vencer el pecado y a Satanás. Si no creemos que podamos vencer el pecado o a Satanás o guardar los mandamientos, entonces no tenemos verdadera fe, porque nos faltaría fe para creer en el texto de Filipenses capítulo 4, verso 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, incluyendo guardar los mandamientos y vencer a Satanás y vencer al pecado. Esa es la verdadera fe con la cual Cristo nos quiere salvar. Una fe implícita en Cristo, en que Él tiene poder a través de su Espíritu o de su presencia en nosotros para salvarnos del pecado. Por eso Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que esta gracia y paz que se nos ofrece a través de Pedro, en 2 de Pedro 1:2, también se ofrece a través de Pablo en las epístolas de Pablo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo les saluda a una iglesia santa. Hoy nos han enseñado que no podemos ser santos, y eso es falso, porque Pablo está saludando a la iglesia cristiana que era santa. Mire lo que dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquellos que son fieles y participan de la iglesia de Cristo, Dios les llama santos. Versículo 2. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, se nos ofrece, tanto como Pedro, a través de Pablo, la gracia divina que trae paz y gozo a nuestras vidas, y esta gracia viene del Padre y del Hijo. Eso es el Espíritu Santo. Repito, Efesios 1, 2 y 3. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Les acabo de leer Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Pero si leemos Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a encontrar lo mismo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Así que la deidad está compuesta por Dios el Padre y por el engendrado, por el Hijo, por Cristo. Y ellos nos envían su poder, su gracia divina, su presencia, su Santo Espíritu, como dice Salmo 139, versículos 7 y 8, que el Espíritu Santo no es un tercer Dios, sino que la presencia y el poder de Dios, el Espíritu de Dios, del Padre y del Hijo en nosotros, para hacernos fuertes y vencedores contra el pecado y contra Satanás. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en Gálatas, Pablo nos dice lo mismo que en Efesios, y nos dice lo mismo que en Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Siempre los apóstoles nos estaban enseñando que existe un Dios el Padre y el Hijo de Dios, Jesucristo, quien también es Dios por ser el Hijo de Dios, el engendrado. Ahora, de ellos proviene esa gracia divina que nos fortalece para vencer al diablo, al pecado y al mundo. Y de esa forma Jesús también venció, y los apóstoles y los profetas vencieron. Martín Lutero venció, y todos los santos hombres en la iglesia cristiana y en la iglesia judía vencieron el pecado, no por el poder humano, sino por el poder del Espíritu Santo, que es la gracia divina que proviene de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Y ese poder nos lleva a conocer a Dios a través de las Escrituras y poner por obra la Biblia en nuestras vidas. Como dice Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22. Por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros no tenemos que ser solamente oidores de la Biblia, sino hacedores de la palabra. Y esos que son hacedores de la Biblia y no solamente oidores, son los justos ante Dios. Como dice también Santiago, en Santiago capítulo 2, versículos 18, 17, 18 y 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No sacamos nada con creer que Dios existe, pero si no lo obedecemos estamos muertos. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios también creen que Dios existe, y según Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Por lo tanto, si tú crees en Dios, pero no obedeces a Dios, ni guardas sus mandamientos, ni pones por obra su palabra, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y los demonios, que también creen en Dios? La creencia en Dios en forma teórica no te salva. Eso no es verdadera fe. La verdadera fe es poner por obra lo que Dios te pide en la Biblia, a pesar de que eso traiga alguna consecuencia o alguna pérdida para ti o para mí. Eso es tener fe. Recuerden que Abraham, nuestro padre, tuvo fe cuando Dios le pidió que pusiera por obra la palabra de Dios, que era sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y por qué lo sacrificó? Porque Abraham conocía a Dios. Y eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos dice por qué Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios y a sacrificar a su hijo Isaac. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Así que, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y obedecer la palabra de Dios que le pedía sacrificar a su hijo? Porque Dios había sido revelado en su carácter a Abraham. Abraham conocía a Dios y confiaba en Dios y sabía que si Dios le pedía que sacrificara a su hijo, el mismo Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Así que si Dios te pide algo a ti o a mí, tenemos que obedecerle. No tengáis miedo, porque si Él te está exigiendo algo, Él mismo te dará la salida. Como le estaba exigiendo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, pero solamente estaba siendo probado para ver si Abraham iba a obedecer a la palabra de Dios o no. Todos los días nosotros somos probados para ver si obedecemos a Dios o no, si solamente somos oidores de su palabra o hacedores, porque el hacedor es el justo ante Dios. El oidor es como el diablo, cree en Dios, pero no lo obedece. Jesús nos dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Así que la verdadera fe es obedecer a la palabra de Dios y ponerla por obra, a pesar de que esa fe o esa obra o esa obediencia pueda traer una pérdida o algo negativo para mí. Pero tenemos que obedecer a Dios y a su palabra porque tenemos que tener confianza implícita en Dios, como lo tuvo Abraham, según Hebreos capítulo 11, 17 al 19, que no tuvo temor en obedecer a Dios y sacrificar a su hijo, porque sabía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito, habiéndole sido dicho así, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Así que la gracia y paz nos es multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por su Espíritu. Y ese Espíritu le dio sabiduría y obediencia y temor de Dios a Abraham. Y esa sabiduría, ese espíritu que estaba en Abraham, le permitió conocer a Dios y tener confianza en Dios y obedecer a Dios, a pesar de que esa obediencia implicaba la muerte de Isaac. Porque Abraham sabía que aún de la muerte Dios es poderoso para resucitar a Isaac. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe de Abraham. Y los que tienen la fe de Abraham son hijos de Dios y son hijos de Abraham. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, del versículo 25 al 29. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Así que nuestra fe en Cristo nos hace también hijos de Abraham y herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham y a su hijo, Jacob e Israel. Por lo tanto, todos aquellos que tienen la fe en Cristo y creen en Cristo, en el Dios de Israel, somos israelitas espirituales e hijos de Abraham en forma espiritual. Somos injertados en Israel, en el olivo. Y de esa manera tenemos que guardar los mandamientos que Dios le ha dado a Israel. Pero no las leyes ceremoniales, sino la ley moral, que nos dice: no matarás, no tendrás dioses ajenos, guarda el sábado, honra a tu padre, a tu madre, no desees nada de tu prójimo, no mientas, no robes, no tengas dioses falsos, no adores imágenes, no tomes el nombre de Dios en vano. Esos son los mandamientos que Dios quiere que tú y yo guardemos. Pero no tenemos que esclavizarnos mirando esos mandamientos, sino simplemente teniéndolos en nuestra conciencia, pero trabajando por Cristo todos los días, vamos a guardar esos mandamientos. Si tú no haces nada por Cristo y te dedicas solamente a mirar la Biblia o a mirar esos mandamientos, va a venir la tentación y te va a llevar a pecar y a caer y a ser vencido por Satanás. Pero si nosotros caminamos siguiendo la figura de Jesús y su ejemplo, entonces el mandamiento va a morir en nosotros y la carne no nos podrá engañar. Recuerden ustedes que el pecado viene por el conocimiento de la ley, aunque la ley no es pecado, sino simplemente nos muestra lo que es pecado. Como dice 1 Juan 3:4, pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Pero Cristo vino a salvarnos del pecado, es decir, de la infracción de la ley, a través de su ejemplo de vida. Si nosotros seguimos el ejemplo de vida de Jesús y creemos como Abraham implícitamente en Dios y colocamos la palabra de Dios por obra, entonces somos santificados por la palabra divina y Cristo viene a habitar en nosotros a través de su Santo Espíritu y somos fortalecidos, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, que estamos leyendo, hallamos la recomendación siguiente. Esta recomendación la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Pongan atención. Dice allí: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas nunca caeréis. Por lo tanto, ¿cómo nunca pecaremos? ¿Cómo nunca Satanás nos vencerá? Si nos mantenemos en la obra constantemente de estudiar la palabra, de orar a Dios, de enseñar a otros el Evangelio, de hacerle bien al enfermo, de visitar a la viuda o al huérfano. Si nosotros hacemos eso día a día, entonces venceremos al pecado y guardaremos los mandamientos, siguiendo la obra que Cristo nos enseñó a través de su vida y de su ejemplo en esta tierra. Como dice Santiago, Santiago nos dice cuál es la verdadera religión y cuál es la verdadera fe. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Verso 27 de Santiago 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Esa es la verdadera religión cristiana. Repito, Santiago 2:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la fe de Abraham. Y los que tienen la fe de Abraham son hijos de Abraham y son hijos de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, y reciben las bendiciones y las promesas dadas a Abraham, según Gálatas capítulo 3, versículo 21 en adelante. Volviendo a Pedro, volviendo a 2 de Pedro capítulo 1, dice así: en el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro hallamos esta recomendación: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Estas virtudes son tesoros admirables. No nos esforzaremos por aprovechar lo mejor que podamos el poco tiempo que aún nos queda en esta vida, para añadir una gracia tras otra, una bendición tras otra, y una potencia a otra potencia, mostrando que tenemos acceso en los lugares celestiales a una fuente de poder ilimitada que es el Espíritu Santo. Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. ¿Para quién le es dada esta potestad? Para nosotros. Él quiere que comprendamos que volvió al cielo como nuestro hermano mayor y que el poder inconmensurable que se le dio está a nuestra disposición. El mismo poder que tenía Cristo en esta tierra para vencer a Satanás y hacer sus milagros es también dado a nosotros a través del Espíritu Santo, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo lo que hacemos y decimos debemos representar a Cristo. En todo lo que hacemos y decimos debemos representar a Cristo. Debemos vivir su vida. Los principios en que se inspiraba deben dirigir nuestra conducta. Las personas con quienes colaboramos deben ser beneficiadas de las obras de Cristo a través de nosotros. Cuando estamos anclados firmemente en Cristo, poseemos un poder que ningún ser humano puede quitarnos: el Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que puede predicarse en favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposición, pero un ejemplo piadoso entraña fuerza irresistible. Dios ha revelado por medio de su Hijo la excelencia que el hombre puede alcanzar. Y Dios nos está desarrollando para que aparezcamos ante el mundo como testigos vivientes de lo que el hombre puede llegar a ser a través de la gracia de Cristo, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, quiere transformarte a ti y a mí para que lleguemos a la altura y a la estatura de hombres y mujeres a la altura de Jesús. Y eso es lo que nos dice Pablo en el libro de Éfeso, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4 más bien. Efesios capítulo 4, versículo 10 al versículo 15. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Así también nos dice en el versículo 20, hasta el versículo 24. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados, de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Y el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Así que Dios nos sella a través de su Espíritu, y el Espíritu viene a convencernos de pecado, verdad y juicio, y a fortalecernos para que dejemos de pecar, para que no estemos bajo la ley, sino bajo su gracia. Es decir, el Espíritu de Cristo en nosotros nos lleva a la libertad del pecado y a poner por obra y obediencia la palabra de Dios para no ser solamente oidores, sino hacedores. De manera que si tú tienes el Espíritu Santo, el sello que ese Espíritu deja en tu vida es de obediencia y de caminar como Cristo caminó en esta vida. Y ese es el carácter de Jesús y ese es el sello de Dios en nosotros. Nuestra mente renovada por el poder del Espíritu Santo que nos lleva al carácter de Cristo, abandonándonos a nosotros mismos, dejando de ser nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Y nosotros mostremos al mundo el carácter y la vida de Cristo en nuestras propias obras, en nuestra propia vida. Y ese es el más grande sermón o la más grande predicación que tú puedes hacer. Esa es la fe de Abraham. Y esos son los hijos de Abraham. Para finalizar, leamos lo que nos dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y nuestro padre Abraham anduvo en los caminos de Jesús. Es por eso que Jesús dio testimonio de Abraham. Y Abraham se gozó de ver mi día y se alegró. Así que Abraham conocía a Cristo y conocía su carácter. Y Abraham, el padre de la fe, intentó de caminar en esta vida como Cristo caminó en esta vida. Y es por eso que Abraham es el padre de la fe. Y todos los que tienen la fe de Abraham son hijos de Abraham e hijos de Dios. Pues la fe en Cristo Jesús, la misma fe que tuvo Abraham. Y esa fe lo llevó a estar dispuesto incluso a sacrificar a Isaac porque conocía a Dios y sabía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac aún de los muertos, como lo leímos en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Espero que este breve estudio le haya sido a usted de gran bendición. Compártalo para que otros también puedan ser bendecidos. Espero que el Señor les bendiga ricamente en este día a usted y a su familia y en todo lo que usted haga. Y que el Señor le entregue su Santo Espíritu para que tenga victoria sobre el diablo, sobre el pecado y sobre este mundo. Para que usted y yo caminemos en los caminos de Cristo. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Maranata, que el Señor Cristo Jesús ya viene.